continuamos con John Magdaleno. Fíjate, John, esta decisión de no participar trajo sus colas en la oposición, en las últimas elecciones, al menos las municipales. Participaron algunos partidos opositores y otros partidos que dijeron no participar, por debajo de cuerda, de alguna forma, pues tenían sus candidaturas. En algunos casos eran auténticas rupturas, pero en otros casos no tanto, ¿no? Y entonces, claro, eso manda una señal equívoca a los electores, y sobre todo cuando hay dirigentes que han confesado que votaron a pesar de que sus partidos llamaron a no participar. Sí. Entonces, hubo una situación allí bastante compleja en cuanto a la aplicación de esa decisión. ¿Fue efectivo realmente el llamado a no votar o fue un autogol para la oposición? Porque el chavismo votó. Bueno, yo lo he dicho, en mi opinión personal, abstenerse, incluso en un régimen autoritario en donde no hay garantías satisfactorias para participar, es un error. Ya lo expliqué en el segmento anterior. Y puse casos emblemáticos en donde la oposición, a sabiendas de que no tiene condiciones satisfactorias, participa. ¿Por qué? Porque precipita una crisis política mayor. ¿Por qué? Porque la elección es un movilizador natural de la población, es un hito. Es el acto político de mayor movilización. Claro, es un pretexto para articular estratégicamente sectores sociales, es un pretexto para hacer cosas, en realidad es un pretexto. Es decir, en una elección, sobre todo si es regional o local, no importa tanto, desde la perspectiva de la oposición que lucha contra un régimen autoritario, no importa tanto el número de cargos como los procesos que la elección desata. Este es el punto de fondo. ¿Qué haría falta del lado de la oposición? Prepararse mucho mejor de cara a las elecciones. Prepararse mucho mejor. Es decir, tal y como han sido implementadas ambas estrategias, participar en el primer caso del 15 de octubre y no participar, que en mi opinión es un error, en las del 10 de diciembre, tú sacas la conclusión de que ambas estrategias han sido mal desplegadas, ambas. Yo estoy en desacuerdo con la segunda, pero además es que se desarrolla mal la estrategia, porque es que no le sacas punta luego, no hay desarrollo estratégico ulterior después de la abstención. ¿Qué haces el día siguiente, el día 11 de diciembre, qué le propones al país? Te abstuviste, bueno, muy bien, esa es tu tesis. Yo no la comparto, pero la respeto. Muy bien, ¿qué haces el día después? No, pero además, ¿qué hiciste durante el tiempo de campaña? O sea, ¿cuál fue tu actividad que sustentara la política de no votar? Movilizaste a la gente para pelear por las condiciones, que es el prerequisito que tú estás poniendo para participar en lo sucesivo. Tampoco. Es decir, que la estrategia no se desarrolle. Y en el primer caso, que participa, en mi opinión, es la opción correcta, tampoco utilizas la elección, digamos, para detonar una crisis política mayor, y tampoco te preparas bien, porque a veces las elecciones son utilizadas para denunciar un fraude y comprobarlo. Y eso es lo que desata la crisis política mayor. Y eso es lo que termina fracturando la coalición dominante, que esa sí es la variable crítica que da pie al inicio de la transición hacia la democracia. Entonces, cuando tú puedes combinar protestas y elección, tienes la combinación perfecta. Al margen de muchos otros tableros en los que tienes que jugar. Tienes que jugar en la opinión pública nacional, en la opinión pública internacional, en los organismos multilaterales. Tienes que jugar, por ejemplo, tienes que poner a conversar a los sectores empresariales, los que están apostando al cambio y los que todavía siguen asociados o vinculados al régimen autoritario. Tienes que poner a conversar. ¿Cómo facilitas la fractura? Pues tienes que conversar con los sectores que vienen del oficialismo. Tienes que bajarle los costos a algunos de los personeros que están todavía en la coalición dominante. Algunos se sienten incómodos, por ejemplo. Algunos se sienten incómodos, pero ¿quién le baja los costos a eso? Es decir, tienes que hacer muchas cosas. Pero pensar que la protesta exclusivamente te conduce al inicio de la transición sin una elección que sería la canalización natural del malestar, en mi opinión, es un error. Entonces, bueno, también la oposición que piensa en participar tiene que prepararse mucho mejor para una elección en la que se sabe las condiciones son cada vez más complejas. Claro, tampoco el gobierno le va a facilitar eso. Claro que no. Por ejemplo, si el gobierno convoca elecciones presidenciales para marzo, por ejemplo. O febrero, 4 de febrero, como han dicho algunos. O abril, digamos, primer cuatrimestre. Sí, es decir, eso es factible. Entonces, si yo fuese uno de los líderes de la oposición, ¿en qué estaría trabajando? En asegurar una operación en la que, sin falta alguna, ¿sí?, truene, centellee o relampaguee, ¿no? ¿Sí? Llueva, truene o relampaguee, yo coloco el 100% de los testigos y miembros de mesa. Esa es la primera cosa de la que yo me tengo que asegurar. Segundo, tengo que asegurarme de constituir un aparato logístico y organizacional tal como para hacer registro y documentación en tiempo real de irregularidades y su impacto. Tienen que ser documentadas esas irregularidades. Ahora, si eso no se ha hecho durante todos estos años, ¿tú crees que eso es fácil montarlo en meses? Bueno, mi querido amigo, los costos de no hacerlo de cara a una presidencial son tan altos que eso podría incentivar a un sector de la oposición a hacerlo, porque está mucho en juego de cara a una elección presidencial. Si tú tuvieras que hacer un pronóstico en el papel hoy,
¿quién tiene más probabilidades en una No, eventual eso es muy elección complicado. presidencial? Eso es muy complicado porque ambos lo tienen difícil. Ujú. El gobierno tiene restricciones financieras importantes y eso condiciona el marco en el que despliega su campaña electoral. El presidente Maduro no es el mejor candidato del chavismo. No es. El chavismo no está en su momento glorioso. No lo está, pese a que viene de 2 episodios en los que ha exhibido triunfo, no está en su momento glorioso. Está entrando en un ciclo duro de hiperinflación combinado con escasez. Y un nuevo ciclo de escasez. Pero la oposición está en hiperdepresión también. Claro, pero puede ocurrir, permíteme introducir Un cisne negro. permíteme introducir esta variable, puede ocurrir que surja un líder emergente que tenga capacidad de convocatoria, que sea capaz de sentar a los líderes de la oposición más importantes y trazar una estrategia conjunta. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir. Por ahí se rumora que ya hay algunos líderes de oposición que le darían su respaldo a un outsider, por ejemplo. Por ahí se rumora eso. Si eso fuese cierto, y este líder, junto con el concurso de los que forman parte de la oposición institucionalizada, bueno, promueve un consenso básico acerca de la estrategia, el cuadro puede cambiar muy rápidamente. Así que yo no te puedo responder esa pregunta hoy. Yo te podría responder esa pregunta en enero. En enero, es decir, porque ya ahí deberíamos, especialmente a finales de enero, ya ahí deberíamos saber cómo se estarían comportando gobierno y oposición. Claro, ese tema del outsider es muy provocador porque ciertamente genera turbulencias internas en la oposición. Sí. Incluso ya veíamos declaraciones de Capriles contra uno de esos posibles outsiders. Más que declaraciones en contra, era haciendo alusión a el caso de Sí. Lorenzo Mendoza. Le decía, no es lo mismo manejar una empresa que manejar un país. Sí, es cierto. Y no estoy pensando solo en Mendoza, por cierto, cuando hablo de un outsider, puede ser otro. Sí, Mendoza, por supuesto, es el que más suena porque el que más visibilidad tiene y cuyo ejemplo se utiliza, cuyo ejemplo de éxito empresarial se utiliza como ¿Y puede un un outsider expediente. dentro del chavismo, Puede ser, John? puede ser que la forma en que se materialice la fractura de la coalición dominante es alguien que salga y constituya una alternativa para la competencia electoral. Pero fíjate tú que a la disidencia del chavismo no le ha ido bien, salvo casos puntuales y sobre todo en regiones. Sí. En general, a la disidencia del chavismo, desde que Arias Cárdenas rompió el celofán, Sí, pues no le ha ido bien. ¿Por qué no le ha ido bien a la disidencia del chavismo? por la forma como ha producido la migración Ujú. del chavismo A la oposición. Ujú. El caso más exitoso. No le fue bien a Henry Falcón, tampoco. O sea, le fue bien hasta cierto límite. Hasta cierto punto. Pero Últimamente ese caso lo quiero analizar ese es aparte. con más detalle. Vamos No a le- verlo aparte. Así es. Pero, por ejemplo, vamos a citar los casos de migraciones tempranas del chavismo a la oposición. Bueno, William Ojeda, A William Ojeda, por ejemplo. Alfredo Peña. Ujú. Sí, son casos de migraciones. Pablo Medina. Y las migraciones produjeron un efecto positivo de corto plazo, pero luego se desdibuja la imagen de esos líderes en la medida en que ninguno de los públicos termina confiando en ellos. Ujú. Sí, porque se produce una ruptura total con el chavismo, Sí. con los significantes del chavismo, ¿no? Sí, el único caso de migración parcialmente exitoso, parcial y coyunturalmente exitoso que yo conozco porque lo vi por encuesta, es el de Falcón. Ujú. Un Sí, caso él fue distinto. marcando distancia hasta que se produce la ruptura. Pero claro, esto sugiere la idea de que en la medida en que tú preparas el terreno de opinión pública para separarte, puede que tengas un poco más de éxito. ¿En qué creo yo que compromete un poco Falcón su imagen? Esta es una apreciación personal, pues una apreciación leyendo encuestas de opinión pública personal. En que quizá tarda, después que produce la ruptura, tarda un poco en ser más crítico con el gobierno en el momento en que se está produciendo la agudización de la crisis económica. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a analizar ese y otros fenómenos de la política con John Magdaleno.